Hola chicos, bienvenidos a una clase de Sociro UPCH, donde vamos a hablar sobre la escala de coma de Glasgow. ¿De acuerdo? Entonces, vamos rápidamente. Esta va a ser una clase súper rápida sobre la escala de coma de Glasgow, versión revisada, que es la más actualizada, ¿de acuerdo? Es la que es diferente a la original que fue creada en 1974. Esta revisión se hizo en el 2018 y salió en el ATLS la versión número 10. La versión número 11 también mantiene esta actualización y bueno, simplemente hace algunos ajustes sobre cómo reportarla, pero no ha hecho ningún cambio importante en realidad. No ha mantenido la versión del ATLS décima edición. ¿De acuerdo? Entonces vamos rápidamente a esta escala. Entonces bastante de nosotros ya la conocemos. Vamos a empezar con el componente de apertura ocular. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, este va a tener máximo 4 puntos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos los 4 puntos en donde va a ser apertura ocular espontánea, es decir, obedece órdenes. Esto no ha cambiado para nada, ¿no? Es un paciente que está abriendo los ojos de manera espontánea, le hablas, está mirando hacia todos lados, ¿no? De repente asustado por el trauma que acaba de atravesar, pero abre los ojos espontáneamente. Lo que se ha cambiado es el puntaje número 3, el puntaje de 3, que antes decía a las palabras, al llamado, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces aquí lo ponen al sonido a partir del 2018 y ahora se conoce. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier estímulo auditivo puede provocar la apertura ocular, ¿de acuerdo? 2 puntos a la presión. Ya no se utiliza al dolor, simplemente para darle algún tipo de estándar, para estandarizar el estímulo nociceptivo que se va a ejercer sobre el paciente, ¿de acuerdo? Y bueno, el 1 siempre va a ser sin respuesta en los 3, no hace falta recordarlo, creo yo. Lo que sí se ha agregado es el término de no valorable, no evaluable, no valorable. Básicamente en los 3 es debido a situaciones locales que van a impedir que el paciente pueda realizar la apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora de manera adecuada, por lo cual no se va a valorar. En la 11ª edición de la TLS, por esa razón es que se sugiere que se reporte cada apartado por separado. O sea, no se sumen todos los puntos, sino que se ponga, por ejemplo, O, 2, V, BT verbal 3 y motor no valorable, por ejemplo, ¿no? O motor, si es que tiene un puntaje, pues motor 2 puntos. Entonces, se sugiere que se reporte de esta manera, ¿no? De manera individual cada apartado, ¿ok? Entonces, eso es un detalle que les quería comentar. Seguimos. Entonces, en no valorable, en la apertura ocular puede ser, por ejemplo, por que hay un edema ocular, que esté bajo sedación, etcétera, ¿no? O tenga un trauma ocular que le impida, ¿no?, a la apertura. Bueno, seguimos. En cuanto a lo verbal, vamos a ir a lo verbal. En cuanto a la respuesta verbal, bueno, 5 puntos se le va a dar si es que está orientado, ¿no? Eso lo sabemos, ¿no? Obedece órdenes, le preguntas cómo está, qué tal, qué fue lo que le pasó y responde adecuadamente. 4 puntos si es que está confuso. Es simplemente se ha cambiado para hacer una simplificación terminológica, ¿no? Confuso quiere decir que el paciente puede formar oraciones, pero no está expresando claramente, o sea, no se está expresando claramente, no está realizando oraciones que no tienen nada que ver con el contexto en el que está en ese momento, o simplemente, bueno, está confundido, pues no, como su nombre lo dice. Por otro lado están, si le das 3 puntos, palabras, ya sea que forme una sola palabra, a partir de una palabra, pero puede formar una palabra, es que ya se le puede dar 3 puntos, ¿ok? Palabras, simplemente palabras. Que el paciente diga una o 2 palabras aleatorias, ahí ya se le da 3 puntos, ¿de acuerdo? Es muy diferente de cuando le colocas 2 puntos, porque esto solamente hace referencia a sonidos, ¿de acuerdo? Sonidos ya no se le da ese término de sonidos incomprensibles,
porque causaba un poco de confusión a veces y algunos tal vez decían, bueno, sonidos incomprensibles, eso quiere decir que, o sea, dice palabras que no tienen sentido o cómo así. No, en sonidos, en 2 puntos, quiere decir que no puede formar ninguna palabra, ¿ok? No puede articular ningún tipo de palabra, simplemente emite sonidos aleatorios, ¿ok? Quejumbroso, no sé, diferentes tipos de sonidos, pero sonidos en general, ¿ok? Nada de darle ninguna otra interpretación, ¿ok? Entonces sería en cuanto a verbal, ¿no? Y no valorable puede ser porque el paciente está intubado o presenta una traqueostomía que le impide hablar, ¿no? Bien, entonces seguimos con lo último, que es la respuesta motora. Esta, como sabemos, tiene 6 puntos, ¿ok? Son 6 puntos. El 6 puntos es cuando obedece órdenes. Fácil, ¿no? Es decir, le pides levanta el brazo, mueve la pierna izquierda, mueve la pierna izquierda. Simple. 5. Localiza el dolor. Bueno, en este caso sería localiza la presión, ¿no? Porque como les dije, en las versiones más utilizadas se recomienda utilizar el término presión. Luego vamos a ver exactamente qué tipo de presión de movimientos o bueno, vamos a utilizar para ejercer esa presión, ¿ok? ¿Qué tipo de maniobras, mejor dicho? Pero el paciente localiza el dolor, es decir, lleva su mano hacia la mano del examinador, o sea, el lugar donde el examinador, el evaluador está poniendo esa presión, está ejerciendo esa presión, el paciente lleva su mano hacia ese lugar e intenta, o sea, localizarlo, ¿no? O sea, ustedes me entienden. Entonces, eso sería en cuanto localiza el dolor. Luego tenemos flexión normal, flexión anormal, extensión. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar un poco más de estos detalles. Ok, entonces nos quedamos aquí. Entonces, en las versiones anteriores se utilizaban los términos de decorticación, descerebración, retirada del dolor. Ya no se utiliza tanto, ya no se recomienda utilizar los términos de decorticación, descerebración, porque se observó que frecuentemente se usaba mal. Sugiere un localizador anatómico demasiado preciso y se vio que en la clínica real no siempre va a ser así. Entonces generaba eso mucha confusión entre evaluadores cada vez que se reportaban a los pacientes, ¿no? Entonces esta versión revisada va a apuntar a describir algo más observable y con menos interpretación, ¿ok? Entonces vamos a ir por partes. Primero nos quedamos en flexión normal. Para eso tenemos esta imagen. ¿Cuándo consideramos una flexión normal? Una flexión normal va a ser cuando es un movimiento rápido, una flexión rápida, variable, y el brazo, por ejemplo, se mueve fuera del cuerpo, o sea, se aleja del cuerpo, ¿ok? Entonces el brazo, como ven aquí, se mueve, ejerces una presión supraorbitaria, ¿no? Y el brazo se mueve fuera del cuerpo. ¿Listo? Es rápido, variable, ¿no? Reacciona súper rápido. Por otro lado, tenemos la flexión anormal. La flexión anormal vendría a ser lo que antes se conocía como decorticación. ¿De acuerdo? Decorticación es un movimiento, bueno, va a ser un movimiento estereotipado, lento. El brazo va a través del tórax, ¿no? Como vemos aquí. Hay una rotación interna incluso, ¿no? No se va a alejar del estímulo de la presión que se está ejerciendo, no se aleja del estímulo. Eso es la principal diferencia entre la flexión anormal y la flexión normal. La flexión normal se aleja del estímulo que está ejerciendo. La flexión anormal no se aleja, ¿ok? ¿Qué más hay? Bueno, los brazos, hay aducción hacia el cuerpo, ¿no? Aducción, flexión de los codos y las muñecas, los puños cerrados. Las piernas, sí, frecuentemente van a estar en extensión. ¿De acuerdo? También puede haber rigidez o puede haber también hiperreflexia. Entonces eso va a ser la flexión anormal, antes llamada decorticación. ¿De acuerdo? Flexión anormal, antes llamada decorticación. Es bastante sencillo, ¿no? Diferenciarlo. Entonces la flexión anormal van a ser 3 puntos. Luego la extensión es básicamente lo mismo, pero en extensión, ¿no? Entonces va a ser un paciente que cuando le aplicas esa presión, va a haber los brazos van a estar en extensión rígida, va a haber aducción también, va a haber rotación interna, pero las muñecas van a estar en flexión o pronación, ¿no? Las piernas también van a estar en extensión
y va a haber rigidez. Y también va a haber flexión plantar. Entonces, básicamente la diferencia es eso, ¿no? Si te dicen que los brazos están extendidos, luego va a ser el estímulo doloroso, pues ya sabes que son 2 puntos de frente. Extensión va a ser 2 puntos de frente. Lo otro va a ser diferenciar entre 3 o 4 puntos, que ya te dije cuáles son las diferencias, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, un punto sin respuesta, fácil, listo, ahí quedamos. Entonces acá les dejé también sitios para la estimulación física que se le va a ejercer al paciente, o sea, la presión, ¿no? La presión del lecho unguial, por ejemplo, esos 3 son los que encontré en esta página de glasgowcomascale.org, ¿no? A nivel supraorbital, también la presión supraorbital. Entonces, lo que se recomiendan, por lo que leí, son el pinzamiento de trapecio y la presión supraorbital. Principalmente porque, bueno, son estímulos centrales y en realidad se utilizan cuando hay una sospecha de que el paciente puede estar retirando solamente por un reflejo periférico, no un reflejo espinal, más que una acción central. Entonces, para evitar eso, para evaluar al paciente de esa manera, entonces se utilizan estos estímulos centrales, principalmente, ¿ok? Pero siempre se tiene que hacer con una buena técnica y con bastante cuidado, ¿no? Entonces aquí están las 3 imágenes creo que está bastante ejemplificado de más o menos cómo se tiene que hacer. Ya luego en sus prácticas lo van a hacer bajo supervisión y con sus tutores a cargo. En fin, entonces creo que ha quedado bastante claro. Acá tenemos otras imágenes, ¿no? En este caso, este es un paciente que está en la parte de arriba, está localizando el dolor, está llevando su brazo hacia el examinador. Entonces, eso de frente van a ser 5 puntos, ¿no? Localiza el dolor, localiza la presión, el sitio del estímulo. Este de aquí, el paciente está flexionando y flexiona normal, entonces son 4 puntos. Fácil. Este de aquí son 3 puntos porque es una flexión anormal, ¿no? Está flexionando hacia adentro, hacia el tórax y en aducción, etcétera, ¿no? Y las piernas, como ven aquí, están en extensión y hay una flexión plantar. Entonces, lo que diferencia la flexión anormal y la extensión es simplemente eso, que uno es en flexión y el otro es en extensión, se dan cuenta, ¿no? Porque al final las piernas están bastante similares, iguales, en realidad. Entonces, creo que ha quedado bastante claro. Vamos a ir al caso clínico. Caso clínico. Entonces tenemos un paciente de 45 años que es traído a la emergencia porque cayó de una escalera aproximadamente 3 metros. A su llegada está inmóvil en la camilla y no responde a las preguntas, del personal médico. Le hacen la evaluación neurológica. Abre los ojos. Uy, qué chueco. El paciente abre los ojos, pero solo cuando se le aplica presión en el lecho unguial. Ok, fijo. Listo. ¿Qué más dice? Se le pregunta el nombre o se le dan órdenes simples. Emite sonidos incomprensibles, sin formar palabras. ¿Ok? Fácil. Ante presión supraorbitaria, el paciente flexiona el brazo y lo retira alejándolo del estímulo. Pero no intenta agarrar la mano del examinador. Ok, esta pregunta está regalada, ¿no? Entonces, está bastante detallado, creo yo. Entonces, en cuanto a la respuesta ocular, vamos a hacerlo como recomienda la última edición de la TLS. Ocular. Abre los ojos solo cuando se le aplica presión. Entonces, a la presión, 2 puntos. Verbal. Sonidos incomprensibles, sin formar palabras. Allá te detalla bastante, ¿no? 2 puntos. M, de motor. ¿Qué sigue? Flexiona el brazo y lo retira, alejándolo. Entonces, lo retira, alejándolo del estímulo, pero no intenta, o sea, no localiza. No agarra la mano del examinador, no lo localiza, pero sí flexiona y lo retira, o sea, se aleja del estímulo, ¿no? 4 puntos. Entonces, ¿cuál es el puntaje total? En la escala de Glasgow sería 4, 5, 6, 7, 8. Listo, excelente. Creo que ha quedado bastante claro, chicos. Igual siempre estamos dispuestos a responder cualquier duda, a responder las preguntas de sus exámenes. Si aún insistimos en colocar cómo es que se mencionaba antes en la versión original de la escala, es porque aún hay preguntas donde se colocan, ¿no? Estas
estas descripciones de sedación, de corticación, retirada al dolor, etcétera, ¿no? Al dolor. Entonces, hasta que no se cambie en todos los exámenes que haya, pues creo que es bueno recordarlo siempre y hacer esa comparación entre la versión más actualizada y la versión original. Entonces, muchas gracias chicos por estar aquí y nos vemos en el siguiente video.